noches, mis amigos de Amor Orgánico. Como tuvo tanto éxito el otro día tu programa y tu entrevista. Bueno, tu programa. ¿Dónde me entrevistaste? Tu programa, tu segmento. Ya estoy confundida. Del viernes realmente en Amor Orgánico, entonces decidí y la gente me pidió que te haga otra nota. Ah, buenísimo. ¿Y de qué hablamos hoy? Hoy quiero hablar de... Muchas veces tengo amigos que tienen hijos chiquitos, más o menos entre 4 y 5 o 6 años, y me comentan que tienen problemas de sexualidad, o sea, que no tienen una relación sexual muy habitual como antes, y como que han perdido la pasión. Bueno, eso sí pasa lamentablemente en la mayoría de los hogares. ¿Por qué? Ya lo sabemos. Es decir, a veces había una frase que decía una persona que ya no está en este terreno, que era pariste y te jodiste, pero en el buen sentido de la palabra. Cuando uno trae un hijo, indudablemente la dinámica de la pareja cambia. La dinámica ya no es mi marido y yo, ahora es mi marido, yo y el niño. Y en esto de que está el niño participa, querramos o no, de muchísimas de las actividades, y los papás en general además tenemos como un poco de culpa de ponerle el límite al niño en esa parte de la casa que simbólica y literalmente se llama dormitorio. Entonces sí, primero porque es muy chiquito, primero por las horas sin dormir del bebé, después empieza a crecer y no le podemos decir, entre otras cosas, no al niño. Y a eso además, por supuesto, se suma la vida de todos los días, que salimos a trabajar, que tenemos que pagar las cuentas, que estamos con estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aunque nos duele admitirlo, los hijos, divino, bendición de Dios, del cielo y de lo que fuera, pero a veces puede ser maldición para la vida sexual de la pareja. ¿Qué consejo le darías para que se tomen un tiempo para ellos y para no sentirse culpable y para poder separar el estrés del trabajo, sumado a la mujer que llega y tiene que hacer, a veces con el hombre, a veces no, la comida, atender a los chicos, separar esto, hacer lo otro? ¿Qué consejos? Bueno, consejos hay varios. Número uno, que porque uno tenga años ya de matrimonios y tenga hijos, tenemos que recordar que a la pareja hay que seguir celebrándola como la celebrábamos cuando éramos novios. Y de ahí de donde viene uno de los conceptos, y vos también sos sexóloga, que los sexólogos implementamos y tratamos de inculcarles a la gente, que es, no importa lo que pase, tenemos que volver a la rutina esa de tener por lo menos una vez cada 15 días, ideal una vez a la semana, una cita. Una cita de mamá y de papá, del hombre y de la mujer. ¿Y por qué ahora soy enfática en la palabra hombre y mujer? Porque ahí viene otro temita en el medio, que será tal vez otra cápsula para Amor Orgánico, que es a los niños hay que enseñarles que mamá y papá, además de ser la mamá y el papá, somos una mujer y es un hombre. Y que hay un tiempo que es de la mujer y del hombre y la mujer juntas, no todo el tiempo el niño. Y eso es otro tema, pero lo meto aquí porque muchas veces nos hacemos papás y lo que nosotros vivimos la vida nada más desde ese lugar, y lo que le estamos es mal educando sexualmente a nuestros hijos, porque le estamos diciendo que mamá y papá ya no son seres humanos que tienen esta cosa maravillosa de ser sexuales y de sentirse y de amarse desde ese lugar, sino que se transformaron en estas entidades que lo único que hacen es criar. Así que metí otro, pero es para otro programa. Otros consejos: la cita número uno, hay que hacerse una cita, hay que elegir un día, señoras y señores, de la semana, viernes, sábado, miércoles a la noche, los dos solitos, nos vamos al balcón a tomar una copa de vino, o hacemos un picnic en el living mientras el niño duerme, o llamamos a la babysitter, a la abuela, a la comadre, a la vecina que nos cuida al niño por 2 o 3 horas y nos citamos. Y nos vamos al garage adentro del auto. A donde fuera, nos vamos al auto, si queremos gastar unos pesos nos vamos a un hotel, pero hay que volver a tratarse como cuando éramos novios. Otro más, el dormitorio. Los padres tenemos culpa de que cerrar la puerta del dormitorio y que los niños no entren. No, el dormitorio, por supuesto, uno tiene que estar, si el niño es pequeñito, cerca del niño y que el niño esté resguardado, etcétera, etcétera. Pero el dormitorio tiene que haber un código establecido y hablado, porque para eso somos seres humanos, somos seres parlantes, donde se le dice al niño, cuando ves la puerta cerrada del dormitorio, golpeas y preguntas si podés entrar. Porque de nuevo, en esto de que además de mamá y papá, somos hombre y mujer, tiene que haber un lugar que se delimite donde el niño capte, aunque me duela, porque ahí estamos después con el Edipo y todo, me duele en el alma,
pero acá adentro yo no entro. Es decir, en la pareja yo no entro, no somos siempre 3 o 4. Hay un momento en que son 2, mamá y papá, que son hombre y mujer. Y una manera de delimitarlo es diciendo, al dormitorio se cierra la puerta está cerrada, se golpea. Y tal vez te digamos que no, al menos que sea una emergencia. Hay una palabra clave y no dicha por ti, pero es todo lo que estás diciendo. Se llama intimidad. ¿Por qué los seres humanos le tenemos tanto miedo a nuestra propia intimidad? A aceptar nuestra intimidad, a hablar de nuestra intimidad, a pensar en nuestra intimidad. Nos da culpa porque lamentablemente venimos viviendo cientos, miles de años de que nos inculcaron que todo lo que tiene que ver con la sexualidad, con el derecho al disfrute, al placer, a conectarnos desde ese lugar es pecado, es malo, etcétera, etcétera. Entonces eso de a poco se ha ido infiltrando y con la vida de nuevo, con la corrida que nos damos todos los días de la vida estresante de salir con el carro, ir a trabajar, volver, cocinar, limpiar, pasar, eso es lo último que queda. Pero sí tenemos un gran tema todavía, muchas personas con el darnos derecho a disfrutar, que como decíamos el otro día en el otro programa, jugar. La sexualidad, el encontrarme con mi pareja es parte de ese juego que aunque seamos adultos lo necesitamos. Nunca debemos dejarlo lúdico en la vida. Y la sexualidad para los seres humanos, bien llevada, bien entendida, es la parte lúdica de nuestra vida. Pero sí, ¿por qué? Porque llevamos acá adentro la palabra obligación y culpa. ¿Por qué, digamos, tenemos tanta facilidad para desnudarnos, ir a la playa, estar en bikini o en topless o lo que sea algunas personas, y tan poco facilidad para decirle a nuestros hijos somos seres sexuales, para mostrarle nuestras necesidades a nuestra pareja, somos seres sexuales, necesitamos esta energía para estar juntos? Número uno, porque la gente sigue lamentablemente teniendo este concepto absolutamente erróneo, esta falacia de que si le enseñamos a los niños sobre la sexualidad, lo estamos avivando al inocente, y entonces van a empezar desde pequeñitos, vaya a saber hacer qué cosa. Número uno, como ya decía, y siempre yo me vuelvo al maestro Freud, la inocencia no existe. Nunca fuimos inocentes, hay etapas y somos seres sexuales desde que estamos en la panza de mamá. Y desde chiquitos nos anduvimos tocando nuestras zonas genitales y desde chiquitos tenemos picardías que indudablemente no son las mismas picardías desde el momento en que desarrollamos y que las hormonas hacen esa revolución y empezamos a manejarnos desde otro lugar. Así que si empezamos a entender que la sexualidad está desde el vamos, tenemos que hablar sin tanto miedo. Lo que pasa es que ese es el miedo. La gente tiene miedo de avivar al niño y que porque tengan información empiecen a tener relaciones sexuales antes. Y siempre lo digo y lo voy a reiterar, justamente los niños sexualmente bien educados son los que comienzan a tener relaciones sexuales con otra persona mucho más tarde. ¿Por qué? Porque se quieren y porque abrazan su sexualidad desde ese lugar. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y claro, una persona que respeta la intimidad de sí mismo, una persona que se respeta a sí mismo y pretende también lo mismo para él. Por supuesto, lo que pasa es que si ya fuimos, como nos ha pasado a la mayoría, sexualmente mal educados, mal aprendidos, no nos transmitieron ese concepto sano de lo que es ser sexual. Si no nos pasa tal vez como a vos y a mí, que de pronto fuimos a estudiar psicología y nos metimos en todo este mundo, etcétera, entonces como que nos ampliamos, seguimos con ese bloque en la cabeza, seguimos pensando como nos educaron mamá y papá, como nos educaron la abuela y el abuelo y toda esa gente. Bueno. Hay personas que más allá de la educación trascienden, porque por ejemplo en mi caso no he tenido, mi padre me ha enseñado cuando tenía 12 años el tema del periodo y todo. Mi padre, increíblemente, me llamó y me dijo, Mabel, te va a pasar esto, vas a ser mujer y todo lo demás. Pero digamos que fue increíble porque, digamos, tu padre se acerca a ti. Tuve como cierto mensaje de libertad, pero hay niños que, a pesar de que los padres sean represores o demás, ¿tienen esa naturaleza sexual que vienen con ellos?
todos los niños tenemos Sí. esa naturaleza sexual que viene con nosotros, es parte de ser humano. La sexualidad es un componente de la personalidad. Venimos con esa energía, venimos, si lo queremos poner psicológicamente, es parte de quienes somos. Por eso, aunque también de nuevo muchos psicólogos actualmente y muchas personas critiquen tanto, por ejemplo, alguien de nuevo como Freud, que es el primero que empieza a hablar de los estadios del desarrollo y habla de la etapa oral y de la etapa anal y de la etapa genital. Eso es quienes somos. Somos seres sexuales desde el vamos. Y vivimos la sexualidad desde la panza de mamá y desde que nacemos, porque todo eso que mamá y papá y la nani y la abuela nos hacen, cambiarnos el pañal, ponernos el biberón, tomar la teta de mamá, etcétera, de alguna manera son actos sensuales, son actos donde hay un intercambio de energía. Entonces, claro, uno dice, esta mujer está loca, ¿cómo se atreve a decir que cuando uno le cambia el pañal al bebé y le limpia el culito, eso es un acto sensual? Sí, es un acto sensual, que por supuesto las personas que están sanas no lo están haciendo con ninguna picardía maliciosa, no es que están, pues ahí ya entramos después en las perversiones, etcétera. En general las personas más o menos sanas no lo hacen con ninguna picardía, pero eso es un acto de sensualidad. Y es un acto íntimo. Y es un acto íntimo. Y es un acto donde además, por ejemplo, ahí ya el niño está recibiendo estimulación. Entonces, desde el vamos somos sexuales. Negarlo es hacernos daños y hacerle daño a nuestros hijos. Hay cada vez más aceptación de los padres cuando ven ya un adolescente con una tendencia homosexual a guiarlos para que sean lo que ellos sienten, o todavía vienen los padres preocupados porque dicen, ay, me parece que mi hija tiene una amiguita o mi hijo tiene un amiguito y esas cosas. Yo creo que al menos donde estamos viviendo aquí hay un poco más de apertura a aceptar que esto es una realidad histórica, es parte de la existencia del ser humano. Antes no nos queríamos dar cuenta, lo negábamos, hacíamos mucho daño. Ahora creo que como se habla tanto del tema, etcétera, etcétera, hay una cierta apertura. Los chicos en la escuela ya hablan, mi compañera tal y tal, le gustan las chicas, fulanito de tal, se viste como nena. Y al menos de lo que yo escucho ya no se toma con ese rechazo y con ese asco que antes hacía. Pero igual seguimos siendo seres humanos y somos personas que vamos a seguir llevando las maletas de los mitos y tabúes. Y el tema de la homosexualidad, como el tema del género, etcétera, para un padre, para una madre, por más avanzado que esté, sigue siendo un tema traumático. Porque nadie quiere traer al mundo a un hijo que nace nena y que de pronto quiere ser nene. O nadie quiere tener un varón que se case con otro varón. Pero gracias a Dios, de nuevo, las cosas tanto se hablan, que eso es lo bueno que tienen todos estos programas, hablar, educar, que entonces la mente se va ampliando y entonces uno dice, ah, pucha, pero no era tan malo esto, no tenía nada de malo, no es un pecado ni nada. Hasta el mismo Papa, fíjate, que está diciendo que son todos bienvenidos en la iglesia. Así que el tema este de que es pecaminoso, que ya está como perdiendo, gracias a Dios, un poco de validez en nuestra cultura. Perfecto. En nuestra cultura, digamos, en Estados Unidos. En Estados Unidos, en Argentina, en algunos países europeos. ¿Hay algún momento del desarrollo del niño que tiene una tendencia bisexual? Bueno, se dice que los primeros años de desarrollo, todo eso que decía, la etapa anal, la etapa oral, la etapa genital, etcétera, no hay en realidad una identificación de quién me gusta. Es decir, pasamos por todo esto que se llama el complejo de Edipo, entonces de pronto inconscientemente hay un enamoramiento con mamá, un enamoramiento con papá. Después viene la etapa de la latencia, que serían los años de la escuela primaria, donde tal vez la sexualidad es como que está muy escondida, vuelve a reaparecer en la pubertad, y es donde tal vez se da toda esta etapa de las amiguitas, de lo que acá llaman best friends forever, las mejores amiguitas de toda la vida, y donde los nenes tienen este rechazo por las chicas. Entonces, en lugar de que son lindas, tal vez se fijan que tienen un rulo más enrulado que el otro, o las cargan o lo que fuera. Entonces esa sería tal vez la etapa donde desde un lugar emocional, no físico, tal vez podríamos decir que se vive una bisexualidad.
pero no desde el lugar de que voy a tener relaciones sexuales con uno y con otro, que es de nuevo lo que los adultos cuando pensamos en nuestros hijos nos horroriza, ¿o no? Cuando hablamos así psicológicamente dice, ay mi Dios, no, yo nunca fui. Digo, no tiene que ver con los actos que uno practicó. Vos fíjate que en esa etapa de la latencia es cuando se dan los típicos juegos de la enfermera, el doctor, ¿o no? Que es que uno se está explorando, uno está viviendo toda esta energía que uno tiene con las personas tal vez de su mismo sexo. Claro, porque una de las cosas importantes también para volver al tema principal, como un Gestalt, volver a lo primero, es el tema de las fantasías. O sea, hasta qué punto también estimular en esta pareja que tiene niños y que tiene toda la fantasía de esta cita y mandarse email diciendo, mira, nos vamos a citar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y recrear fantasías, no digo llevarla a cabo, sino reales. Es que fantasías, bueno, ahí es donde el mundo de las fantasías es un mundo amplísimo, pero por supuesto, yo diría más que recrear fantasías, jugar. Jugar, ¿no? En esto de la cita, que en realidad debería ser lindo que fuera todos los días, mandarse un mensaje de texto, dejar un mensaje en el teléfono sexy, sensual, tal vez escribirle una notita con lápiz de labio al marido, o no. Todas esas cosas indudablemente van haciendo que el motor que empieza por acá, empiece a calentarse y que a la hora del encuentro uno llegue con esas ganas, con esa vibra, etcétera. Yo me río porque iba a decir algo. Cuando veo gente que cocina vegetariano y come carne, ahí digo, ¿cómo estamos? Promocionamos lo vegetariano y después comemos carne. En el caso de Silvina, ella promociona lo sexual, lo romántico, pero es romántica. Yo soy una romántica empedernida. Contame alguna anécdota romántica que hayas vivido, que dijiste, pero una que se pueda contar. A ver, ahí que me mata, tengo tantas románticas. Es que soy una romántica empedernida, así que yo soy de la que se sube, por ejemplo, que tal vez no es tan guau lo que fuera, pero vos me llamás y me decís, venite acá y soy la que se sube al avión y se va a buscar a su amor donde fuera que esté, así fuera en la luna. Pero romántica va a ser otro programa, porque me tenéis que dejar pensar, porque hago muchas románticas, pero no las tengo acá metidas en la cabeza. Yo mando flores, por ejemplo. Ay, qué lindo. Me parece súper romántico mandarle flores a un hombre. Y siempre han sido bien aceptadas. ¿A los ex le mandas las macetas? No. No, a los ex se la tiro en la cabeza la maceta, para que no me jodan más. Bueno, Silvina, ¿dónde te puede encontrar la gente para visitarte y para saber más? silvinabelmonte.com, en Facebook, en todos lados. En Twitter. En Twitter, que es en todo, YouTube. En YouTube, en todos lados. Silvina Belmonte. Muchas gracias. No, por favor. Te queremos mucho. Yo también. Y seguimos en Amor Orgánico.